proceso de absorción y el proceso de distribución culmina cuando la molécula atraviesa una membrana. Es decir, no tiene sentido que usted le dé un medicamento a una persona para la meningitis, que él se absorba bien en el tejido intestinal, que se una adecuadamente a proteínas, que tenga unos casos de metabolismo de primer paso, si le es imposible atravesar la barrera hematoencefálica. Estos transportadores de membrana son parte del proceso de respuesta y en algunos casos son la diana farmacológica. ¿Qué sucede? Vamos a hablar con él porque usted tiene que hacer un huevo conmigo. Ah, lo que ustedes quizás no tengan pura. Creo que lo voy a ir con eso. El miércoles. No, el miércoles no, es en junio. Creo que es del 4 al 7 o del 4 al 8. Entonces, yo regreso el domingo y no quiero trabajar el lunes. Pero esa ustedes se enterarán. Lo que están haciendo son los jueves, porque el congreso comienza el jueves. Pero ver qué hago, acelerando el tema, o si esa semana entera no hay nada y así todo el mundo está igual. Yo es medio raro, tú sabes, que no lo doy clase a lo del pueblo, por la razón, al lunes siguiente usted no está en clase. Me gusta llevar a todo el mundo en la misma sintonía. Entonces, esos transportadores van a responder a los principios naturales del transporte a través de la membrana. Recordemos que cada tejido tiene una membrana y con características similares a las posiciones anteriores, pero tiene sus peculiaridades, su singularidad, que lo vuelve especial. Ahora en el libro, y por ahí tiene foto que eso es del libro. No hay el carrete de foto del libro. Cuando no sea del libro, yo lo voy a decir. Vale. En cada tejido tiene mucha relevancia desde el punto de vista intestinal para la absorción, luego la distribución de los diferentes órganos, y en estos dos que tienen capacidad excretora, que también tienen un poco de capacidad excretora para los volátiles, pero estos dos que tienen capacidad excretora. Prácticamente, si clasificamos los mecanismos de transporte de membrana, aquí van a ver lo siguiente: un transporte pasivo y un transporte activo. Los círculos rojos muestran el sustrato y su tamaño es directamente proporcional a la concentración que se encuentra en cada lado. Lo que ustedes observan como cuadros negros corresponden al ion que brinda la fuerza para que el transporte tenga su funcionalidad. En el caso del transporte pasivo, nosotros vimos la semana pasada, por los principios de difusión de Fick, las características que permitían una adecuada difusión. Recapitulando, será de manera sencilla: el grosor de la membrana, la longitud, el peso molecular, la liposolubilidad, que también se relaciona con el grado de ionización, y vimos también el gradiente a través de la membrana como un factor importante para lograr que una sustancia pueda pasar de un lado a otro. Ese proceso cumple con 3 fases que se la de tarea. ¿Se la de tarea? No, yo creo que sí, pero también. Así me engañan ustedes. Yo trabajo en hospitales donde hay el presidente, no fue en esta escuela, doctor, que ustedes no están ahí. Y cuando voy a ver los otros a los no fue en esta, doctor. Y como mi cerebro no la hago la sucia, ya yo ni siquiera sé quién le dio la tarea, y compramos la agenda. Y escribimos el otro, 23 de enero, tal cosa, ahí viene que pasó con la agenda. Se la robaron. Ellos así son. Ya en el transporte activo, hablando de que hay un gradiente de potencial electroquímico, que puede ser electrógeno, o puede estar ligado con la capacidad de atacarse. Cuando influyen esos diferentes tipos de cosas, le tenemos que llamar bombas. ¿Profe, qué buscamos? ¿Qué hace? ¿Qué es un
conducto electrogénico. Okay. Dependiendo la dirección que tome el sustrato y el ion que facilita la capacidad energética que brinda el diferencial de carga entre cada lado, podemos tener un campo interactivo primario donde hay una exénesis o se exime una molécula energética, ATP, que se usa, una molécula energética, donde va a ser tentativamente un transporte contragradiente. No necesariamente, pero sí tienden a ser contragradientes. Un ejemplo clásico de la evaluación de potasio pH. Campo activo, pero en este caso, este es un antiportador. ¿Por qué es un antiportador? Porque el flujo iónico es inverso. Saco 3 y meto 2. Ahora, un contratransportador hace la misma representación, pero en el caso puede ser secundario, porque utiliza la energía del gradiente generado por esta bomba para suplirla a través de un diferencial. Genera una carga diferente que obliga a la salida de un ion. Eso se ve, por ejemplo, con el antiportador calcio-sodio de la célula cardíaca. Saca 3 sodios para entrar un calcio, o viceversa, saca un calcio para entrar 3 sodios. Eso es parte de los mecanismos de la combinación. La bomba de hidrógeno también en el tejido gastrointestinal para la síntesis de ácido clorhídrico. También juega un papel con clorhidratos diferenciados, el ENAC en los túbulos dentales de sodio también, el canal NCC también lo van a ver ahí. Y tenemos los uniportadores, que son un transporte conjunto de otras sustancias. El ejemplo más clásico es el transportador sodio y potasio de cloro en la salsa de gruesa de química. Eso es uno de los ejemplos más comunes. También tenemos el transportador de glucosa acoplado a sodio, los SGLT, que lo vamos a ver más adelante, como el ejemplo de los mismos. Y esa dirección es la que representa que es un transporte activo que incluye una proteína. Entonces, para entender, tenemos difusión pasiva y difusión facilitada. Transporte activo, sea primario y secundario, en algunos casos hasta terciario. ¿Cómo ocurre eso en el libro? Esa es la ecuación de velocidad. Ahora, nosotros tenemos una fase acuosa que se separa la sustancia de la fase lipídica para poder atravesar. Cuando difunde sobre la doble capa, prácticamente se funciona con la misma, y luego la partición de la fase acuosa vuelve a su lado opuesto para participar de la interacción citosólica. Es muy curioso porque normalmente aprendemos que las características del pH tienden a ser las mismas. ¿De cuánto es el pH del agua? Por ejemplo, 6.8, pero vamos a dejarle 7 para que se sientan conscientes de su propia agua. Que no fallaron. Yo lo que me enseñan es decir. El pH de la célula, ¿cuánto usted cree que es? Puede ir entre 7.9, perdón, 6.9 hasta 7.9 por ahí. Sí hay una tendencia alcalínica general en el pH, pero esas oscilaciones celulares influyen en el paso de sustancia y su ionización. Si preguntan de dónde el profesor saca esa característica del pH, que no son las que me han dicho antes, y si lo viene de 3 guerras y libros de 2. Creo que el capítulo después del 1.29 ha luchado ese libro, no sé si lo vi. Es un libro maravilloso, tiene 4 colores. Rosado, azul cielo, gris y negro. En una base como blanco amarillento. Esas características son muy importantes. Ahora, si clasificamos de manera general las proteínas que tienen capacidad de transportar de manera neutral, vamos a comenzar con los canales iónicos. Los canales iónicos son especiales porque en este caso, a pesar de que no son transportadores de sodio, estos pueden tener diferentes tipos de presentaciones que influyen en su farmacocinética. El objetivo de los canales iónicos es
¿Alguien tiene una idea de cuál es? ¿Cuál sería el objetivo de los canales iónicos? Eso no es del libro, del humano, haciendo eso, eso es del flor. O sea, son proteínas que permiten. Los objetivos, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Pero para qué va a pasar? Va, piensa, vamos a poner ese cerebrito de ustedes brillante a pensar. ¿Cuál es el objetivo de que un canal iónico permita la difusión de iones? Incluso se registra su velocidad. Se sabe de su velocidad. Incluso el tamaño importa del canal. Si es monovalente, bivalente, ¿por qué se va a permitir que pase su tránsito de la carga o no? Pero ¿cuál sería su objetivo? Hubo alguien que dijo, gradiente, está bien, seguro. Si tú dices un está cerca del otro, tú me estás dando una respuesta general, todo tiene objetivos estáticos, o sea, nada está diseñado, trata la portosa, está diseñada como equilibrio y la muerte. Porque te dicen, la muerte está diseñada por el equilibrio, sí, es el equilibrio termodinámico absoluto. Entonces muere en equilibrio termodinámico y tampoco, no puede tener equilibrio termodinámico. ¿Cuál sería? Señor, por favor, ustedes pueden dar algo más. Podría ser como controlar como que las señales eléctricas que proporcionan. En fisiología esa señal tiene un nombre. El primer objetivo es modular el potencial de acción. ¿Y el segundo cuál sería? Sí, es mantener la alimentación, pero de un ion. No, del cáncer. Todos los canales están diseñados para mantener el potencial de acción y la alimentación del cáncer. El cáncer intracelular es un ion de señalización. Prácticamente, después del primer cáncer como un segundo mensajero. Es parte del proceso de acoplación de diferentes vesículas de liberación. Tiene un receptor de proteína vinculada a la carnoglobulina, a la calciurestrina, y son importantes para la modulación intracelular. Aparte, si nos vamos a otras células que son excitables, para está casi en todas las células, pero su expresión y difusión fisiológica toma partida. No está aburriendo, está muy suave, pero debe ser pausado. En las células que tienen capacidad de excitarse, esos cambios de flujo son peligrosos, porque si entra mucho sodio en el corazón, sale mucho sodio, vamos a perder la ritmicidad que le produce. Lo podemos pasar con el potasio, pero con el calcio hay algo súper especial, es que el calcio es parte del proceso de acoplación electromecánica de las proteínas contráctiles, modificando no solo el potencial de membrana, sino también la capacidad de Por eso es tan importante células excitables como células musculares. No todas. Todas. Liso, esquelético, tanto estriado como cardíaco. En el tejido cerebral es parte del proceso de elevación de vesículas. En el tejido nervioso, para que usted tenga un pensamiento y mueva la mano, se necesita muchísimo calcio. Aunque el calcio está en el 98% almacenado en los huesos periféricos, un poquito de calcio que tenemos rodando. La variación de sus concentraciones en el plasma sanguíneo tiene mucha relevancia. Por eso los canales iónicos tienen ese objetivo, estimular la potencial de membrana y la concentración de calcio. Entonces va a haber una azarosis de ustedes que van a poner magnesio en el examen y se va a quillar. Y ya van a poner malo, porque yo voy a quillar. Pero lo dije, ¿verdad? Y cuando la pongan mala, ¿la van a poner mala? ¿Lo prometo? La voy a poner. Es un preparado, te estoy indicando. Pues repite la pregunta. Miren, el mecanismo de difusión pasiva porque responden al diferencial de carga. Ahora, ese diferencial de carga permite que la fuerza tenga
tenga diferentes tipos de presiones, valorando el tipo de canal. Hoy no vamos a hablar de todos los tipos de canales. Yo lo dejo para dinámica, para que podamos entender, porque es un tipo de interacción dinámica. Vamos a hablar del canal de sodio, de potasio y de calcio en dinámica. El tipo de apertura puede ser dependiente del voltaje, a una molécula señalizadora que la vamos a llamar ligando, al estiramiento mecánico de algunas fibras, por ejemplo, este movimiento, la compresión, la distensión, la exposición térmica. Activa este tipo de canales. En la fibra del dolor pues, se ve muy bien eso. Ustedes han visto mecanorreceptores en fisiología de la piel. Pues esos mecanorreceptores son parte de una respuesta neurológica que involucra canales de sodio. Hay una que no es una respuesta térmica, que es la respuesta mediada por el umami. ¿Han escuchado el sabor umami? Y el picante, que no es una respuesta térmica. Es una respuesta mediada por sectores de vaniloides, tricercina. Tienden a ser multidireccionales. No necesariamente fluas hacia un solo lado. Tienden a ser multidireccionales en relación al equilibrio. Lo que nunca van a hacer es pasar una vaina y otra al mismo tiempo. ¿Qué trato de decir con esto? Si él va por la derecha, él va por la derecha hasta que el diferencial de cambio cambie y sea para la izquierda. Eso es un chamo. Por eso no son diferentes a los CCLC. Vamos a ver, los CCLC son transportadores de sodio. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de interacción de lo que solamente por voltaje, activado por un ligando. Por ejemplo, ¿qué ligando ustedes conocen que activa corriente de sodio? Ya ven, lo que lo ven ahí, ya no sirve. El receptor nicotínico de acetilcolina en el uso motor, no es un canal de sodio. Yo, miren, no se sienta mal, yo soy boca social de corazón, porque creo en la enseñanza a base del láser. Pero no se sienta mal que no es insultando, es una forma como de bromear. Fundamental en la historia de José Lima y David Ortiz. ¿Saben quiénes son esos dos? David Ortiz, sí, porque nadie confunde a King Kong ni después de los tiros que le dieron en el diario. Y José Lima era el picho de la salida. José Lima y él eran compadres, o sea que uno de los dos era padrino de los hijos. Y el día antes del juego, como era en Minnesota, en Grande Liga, José Lima le dijo: compadre, bueno, para bater, le voy a tirar 3 rectas. Por el medio. Difunto José Lima, que paga su pinche mortal. Cuando llega el tierno, efectivamente José Lima le metió un retón por el medio. ¡Pau! Él dice: coño, me debe dar la vaina de noche. Me va a estar recta. Viene de nuevo, ¡pau! Otra red. Dice: coño, pero es en serio. Viene la tercera red, él tira ese swing y da un rollincito que llega como de 25 baos, ¿no? José Lima coge la bola y se escucha cuando lo boxea: ¡pero no sirve! Entonces yo le diré esas frases de que yo voy a seguir en el momento, pero es una broma, no se me vayan a ofender, no es personal. Ustedes no sirvan el personal para ustedes, pero para mí no se explica. El receptor nicotínico de acetilcolina que tenemos ahí, su canal de sodio. Esa actividad de la acetilcolina en la placa motora es sodio. Si fuese en el corazón, ¿qué yo vi? Potasio, no yo, no. Es potasio porque la acetilcolina produce bradicardio. Entonces reduce el potencial de acción. ¿Cómo lo reduce? Activando corriente de potasio. El llegado es un canal de cloro y el NMDA, que es el N-metildiaspartato, es un canal de sodio, de glutamato. Por ejemplo, esos son de ligando. Un ligando es una molécula señalizadora que activa una respuesta celular, ya sea paracelular, paracrina, anficrina o glutacrina. Aquellos que tienen un ligando que tiene actividad de ATPasa, por ejemplo, por eso le decía que se regulaba la concentración de calcio. Y los fosfatos y el glicerol, etc. En el caso del canal de calcio, el retículo plasmático y
según una célula muscular, ¿cómo se llama? Retículo sarcoplásico. Hay varios tipos de canales que responden a los sensores de adrenalina. ¿Se acuerdan de eso? De los sensores de excitación, contracción muscular. En fisiología hay un sensor de adrenalina que es parte o está cerca de los túbulos T. ¿Se acuerdan de los túbulos T? Hay un tránsito de alemán. Entonces hay un corriente de calcio que está involucrada para el proceso de resorción. Y existe una bomba dentro de eso que se llama cerca, que es una secuestradora de calcio del retículo sarcoplásico que ayuda a sacar todo el calcio que se liberó, porque el calcio subió, eso es algo muy loco. El calcio hace que se libere y después un tiempo dice, coño, por retroalimentación negativa tengo que entrar. Regulación de calcio inducida por calcio. También hay concepto de calcio dependiente de voltaje. Es una diferencia del músculo liso y el músculo dinámico. La activación de los canales de calcio puede ser por voltaje y otro puede ser por dinámico. Los mecanos sensibles, como ya hemos encontrado, los canales de piezo, los canales de la audición, los conductos semicirculares. Y los termosensibles, que son los canales TPR, que son un tipo de potencial transistor. Porque, yo sé que ustedes piensan en potencial de membrana, pero también hay algo que se llama potencial receptor, que se ve en los órganos de los sentidos. Para el potencial particular retículo, para la frecuencia, que va a desencadenar la respuesta, se llama potencial receptor. Según el tipo de estímulo, entonces, ya eso lo mismo, parece que vamos a hacer eso. Lo de voltaje, lo de ligando, lo de estiramiento y lo de temperatura. Hay una variación de los canales de potasio que se le llaman canales abiertos dentarios, que son unas corrientes inhibidas por voltaje. Por si en algún momento ustedes, cuando vayan a dinámica, encuentran variaciones o la representación de los canales de potasio en relación al número de poros y de dominio que lo involucran, y ven que le pone track o T, está dentro, la T está dentro. La H de voltaje. Aquí podemos observar la modulación de diferentes iones. Esto es parte del proceso metabólico, porque en algunos casos la polaridad del sustrato no es compatible con el transportador y el pasar un proceso de transporte que puede involucrar una parte de un transportador disoluto y otra un transportador acoplado, solo que en el libro le decían ABC. Ateperasa building acid. Esto lo vamos a ver en todos los órganos y lo curioso de este proceso es que también puede tener una velocidad. El tema es que los transportadores tienen un límite de saturación que es parte del proceso de cinética que los involucra, que se mide por la ecuación de mecánica. Aquí podemos ver una expresión de los transportadores está mediada por receptores intranucleares, es decir, que ellos mismos tienen una regulación exógena que está mediada por xenobióticos. Por ejemplo, si usted consume rifampicina, hay un aumento de la transcripción mediada por el receptor de los pregnados para la expresión de la primera familia de la superfamilia ABC. La proteína de multiresistencia a droga de tipo 1, que viene en el libro, se lo dicen muchas veces, le va a llamar glucoproteína B, que la MDR tipo 1. Y esa MDR, para la cámara de ella, es muy importante porque se expresa en la placenta, se expresa en la barrera hematoencefálica, se puede expresar en algún tipo de cáncer también, se puede expresar también en las tripas y tiene sustratos específicos. Ahora, los transportadores prácticamente son proteínas que tienen como objetivo introducir o expulsar sustancias de la célula, ya sean xenobióticos, cancerígenos, y estos pueden mediar su disminución en relación a la exposición. Se pueden alterar con diferentes compuestos y lo curioso de estos es que podemos clasificar. Vamos a ver que tenemos tres grupos grandes: las bombas, los SLC y los transportadores ABC. Vamos a comenzar con los sólidos clávicos, que son los transportadores de sodio. ¿Qué es lo curioso? Estos comprenden una serie de familias
alrededor del 65, que codifican al menos 460 transportadores. No la cagarete pensando que Benji le da una evidencia de esos 460 transportadores. No, no voy a hacer que se aprenda eso. Personalmente yo no lo sé. Pero ¿qué sí podemos aprender? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles serían los más comunes? Porque a partir del segundo módulo de la materia, vamos a ver medicamentos que pueden interactuar con esos transportadores de seguro. Eso va a facilitar su comprensión. Es un transporte que puede ser transporte, activo secundario, gracias a una proteína que lo facilita, transportador de seguro. Puede haber un gradiente iónico persistente, es un poco más lenta que los canales, porque esto implica cambio de conformación. Puede ser biporte, simporte o antiporte, y no tienen que ver directamente con la influencia del portaje. Por eso ustedes lo ven en los riñones. Hay muchísimos solubles en el hígado y en los riñones. En el páncreas también hay solubles. Pero lo que van a ver son los grupos. Prácticamente aquí nosotros tenemos una familia interminable. Estos tienen dos dominios transmembranas, y eso es prácticamente un concepto de pseudosimetría que nos involucra y permite que se diferencien en dos grupos. Un grupo conocido como SE o MFS y un grupo que tiene que ver con LTU, que son un tipo de aminoácidos. El problema es que cuando estos son cristalizados podemos expresar dos tipos de transportadores que vayan y lleven la misma vaina. Por ejemplo, los SLC transportan sodio y glucosa, y los grupos simplemente transportan glucosa. Prácticamente son una superfamilia de facilitadores lo que lo diferencia. Si hacemos zoom acá, podemos utilizar la vida mostrando la cantidad de transportadores SLC que nosotros podemos encontrar, que son múltiples intercambiadores. El libro hace hincapié y les menciona algunos detalles cuáles son incluso los sustratos que están involucrados. Para que tengan una idea, está muy de moda el uso de, no sé si lo conocen, de dapaglifosina o empaglifosina. Son medicamentos que producen glucosuria, tienen protección renal cardíaca, son diabéticos y en pacientes con falla cardíaca. Esos son inhibidores del transportador CSC de tipo ISG y LT. Aquí nosotros vemos la otra familia, que era la familia de las terpenas alérgicas. Esta codifica aproximadamente como 45 familias grandes. Que va a originar, perdón, son 7 familias y se modifican unas 45 proteínas. La característica de esta es que son dependientes de ATP, esa es la clave, y prácticamente simulan la función de los hormonas. Vamos a tener que su objetivo simula la eliminación de sustratos protectores. Por eso se expresan en membranas donde se necesita control estricto de lo que pasa, como en la placenta y en el cerebro. Normalmente, para hablar de cerebro, ustedes se acuerdan que dicen que el líquido cerebroespinal es un ultrafiltrado del plasma, pero aunque los filtros sean X, prácticamente se decide todo lo que va a estar en un proceso de secreción que involucra este tipo de proteínas. Por eso no es tan visto ya como un ultrafiltrado. Hay cosas que no sepamos porque es muy difícil de eliminar de golpe. Incluso su nombre, usted le dice cefalorraquídeo. Yo le digo cerebro espinal, porque ya el cerebro hacia la piel, no del raquio hacia arriba, ni tampoco bajo del raquio. Tenemos los transportadores hepáticos, que es una regulación. Aquí algo curioso porque tenemos una variabilidad de transportadores que son SLC, que son los transportadores de compuestos orgánicos, tanto aniones como cationes orgánicos. Y la expresión de proteína del complejo MEDEA que sirve para la eliminación de la bilirrubina. Recuerden que el metabolismo del grupo N te va a dar diferentes tintes que hay que sacarlo. La bilirrubina, te da la testosterona, por ahí junto con bilirrubina. Y el globilinógeno que sale por la orina. Y
Y todo eso tiene que transformarse y pasarse por la variación de los transportadores orgánicos y la modulación de proteína de DVD. Que el chivo usted hace cuenta y si consumió ATP o una bomba o DVD. Pero la bomba no trabaja así. Eso es lo que después vamos a un poquito de vuelta. Quiero recordar algo. Las ATPases también se clasifican. Tipo P, tipo V, tipo F. La V, por ejemplo, son las que más ustedes ven en las vacuolas, de los lisosomas y vaina. Y la tipo P, tipo POM, son las que ustedes ven en las barreras de la comparación de grupos ATPases. Aquí tenemos un criterio para que lo puedan clasificar y diferenciar los canales, los transportadores y la superfamilia ABC. Eso lo pueden tirar foto, uso el del flor. Y la nomenclatura, ustedes saben muy bien de eso, va a depender del proyecto 1. Ahora el proyecto 1. Pero lo vamos a buscar. Proyecto 1. Hugo. Human Dynamics. Bueno, pero voy a decir antes que no hizo su trabajo bien, no lo enseño de ustedes. ¿Ya le tiraron la foto esa? Y esta es la comparación final para que diferencien los canales, los computadores de las fuentes. Si se fijan, hay datos que le va a permitir siempre diferenciar. Si hablamos de su velocidad, ¿cuáles son las más lentas? La dirección del transporte. ¿Usa la energía? ¿Cuál es otra más usa la energía? ABC. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Ahí lo vimos. El tipo de control puede ser voltaje, ligando, mecánico, agente químico y este es fosforilación. El movimiento por ciclo, o sea, su cinética, miles por segundo, de 100 a 1000 unidades molares por segundo y más de 100 por segundo, menos de 100 por segundo. Ya terminamos con transportador. Entonces seguimos con metabolismo. No, con metabolismo no. Vamos a enseñarle algo. Yo no doy más nada de clase. Porque ustedes no entienden como quieran. O sea, se le cansa el cerebro. Vamos a proyectar esto. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen la interpretación de los canales. Normalmente ustedes se piensan que la bomba sodio de potasio hace algo y después viene el otro transportador. Está la vaina pasando todo al mismo tiempo. Prácticamente todo está pasando al mismo tiempo como un proceso de regulación. Lo que pasa es que ustedes les enseñan un pedacito de la célula que quizás se sacó por método de batch clan. O sea, se está viendo un chip, pero todo está pasando. Se están sintetizando proteínas, se están sacando productos de desecho, se está metabolizando glucosa, y todo ocurre en un contexto unicelular, multifuncional. Aquí, por ejemplo, este escenario de tumanillo te genera incluso la evaluación del tamaño y la corriente que involucra cada uno de los iones. Este es el cápsula, donde hace referencia a la posibilidad del primer paso que sufre algunos otros medicamentos antes de ser absorbido por la farmacodinámica y el proceso de biodisponibilidad guiado por eso y el periodo de latencia. Y esto sería un dibujo de cómo funcionaría una proteína o sea, una proteína de complejo MDN. Pero yo trato de que se la presentan de una forma más sencilla. ¿Ustedes han visto la película Solo en Casa? ¿O algo? La 2, la segunda parte. ¿Saben dónde ocurre?
está el filtro, él se topa con una puerta, que la puerta da vuelta y tú no te sale a tiempo, te saca. Así es una proteína PDR. Cuando tú entras, ya te analizan con sustrato, si no es compatible, ni siquiera te dejan saborear el asunto para afuera, a la calle, dale la vuelta, la vuelta, se vaya. De una vez, sin adivinar mucho. No te deja chance de que tú te toques con una tronita de $20. Eso es lo que pasa después de ser. Ahora, ¿por qué son importantes los procesos de absorción? Porque están vinculados con esto, que son las vías de administración. Tienen que, eso para lo que ustedes le tiraron fotos para la mascota. Y la vía de administración, como está en el libro, van también para su mascota. La foto viene de los padres muy lejos. Y todos, esos 6 tipos de administración, No, todas las que están en el libro, y eso lo vamos a empezar a discutir ahora. Miren, cada vía de administración tiene ventajas y desventajas. Las ventajas radican en los beneficios que guarda para el paciente y el personal médico. En el caso de la vía oral, la principal ventaja de la misma, ¿cuál ustedes creen que es? Él es fácil de administrar, nadie le enseñaron el camino a la boca. ¿A ustedes dijeron cuál es el camino a la boca de ustedes? No, ¿verdad? No, de chiquito, y si observan un bebé, empiezan intenta meter algo por ahí. ¿Y quién le dijo a este muchacho que por ahí entra algo? Ya después cuando ustedes se quieren entrar más cosas por otro sitio, pero como están chiquitos saben que por ahí no necesita estrictamente un personal calificado, porque hay condiciones que vuelven la vía oral de personales calificados, como las paraplegias, el lactante, que necesita obligatoriamente a alguien que esté entrenado para administrar eso. Las sustancias que pueden producir náuseas y vómitos son un poquito aumentadas, pues es un poco difícil por este tipo de vía, pero pueden ser toleradas. Se permite lograr de volúmenes, porque imagínate tú, el tigre tirado para absorber unos 28 litros de agua en 24 horas. Imagínate que tú puedes poner a una gente 28 litros por la sangre, un charco, no muere en vida, aunque lo tenga en 24 horas. Porque hay un proceso de distribución osmótica que genera agua y dilución que también permite que se pierda, lo que la hace económica. La inconsciencia la vuelve defectuosa. No siempre puede tener cosas por vía oral con inconsciente. La Morseta los limpió. Lo que me han visto de la Morseta, los guerreros Z, le metieron la semilla del ermitaño y hubo un hoyo en la barriga ahí. Apuñaleado con freezer y ponían la inconsciencia no permite la administración por vía oral. Sin embargo, toda la superficie de absorción puede ser ideal en situaciones que usted esté un poquito como mareado por el glicemia, es muy buena la administración por esta vía. La sublingual pertenece tanto a la vía enteral como a la vía sistémica por ciertas características anatómicas. ¿Qué desventaja tienen ambas? Tienen metabolismo en primer caso. En el caso oral, de hasta un 50% o más de la molécula, en la sublingual entre un 10 y un 20%. Eso por la fase de dilución, la que quizás se traga aquí toda la salida. ¿Por qué la sublingual que va a haber tanto un porcentaje tan alto en el metabolismo del primer paso? Por la distribución anatómica. Se salta la vía portal al ser absorbido y drenado directamente en la cava superior. O sea, se absorbe porque el componente facial y termina en la cava superior. No llega al cabo en ningún momento. Y cuando algo va por la cava superior, termina ¿dónde? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha, el ventrículo, comienza el proceso de circulación menor. Hay una hígado por parte. Sin embargo, el pulmón quizás puede ejercer algo. Si el medicamento tiene capacidad volátil, el pulmón quizás probablemente tiene algo de metabolismo de primer paso, pero no se cuantifica así. Otra cosa es que eso genera biodisponibilidad errática. Tampoco puedes saber. Va a haber metabolismo intestinal, el primer paso, mediado por las bacterias que están ahí. Puede haber alteraciones en su absorción, no solo por el
resolución negativa, esto va a hacer que la credibilidad sea un poquito tentativa, sea cuestionable. Ahora, en el caso de la parental, ojo, son muy chulas, pero son más caras. Hay que comprar equipo y tener un personal capacitado. Además de que son focos de infección, son dolorosos. La vía oral esencialmente no duele. O enterar no duele. Al menos que usted no tenga indicación de la orofaringe o algo, no debería doler. Pero la parental duele, porque es un puñón. Aquí tienen que buscar la norma internacional para el uso de fármacos por vía parenteral y la triple reacción de alérgica también va para su mascota. Norma internacional para el uso de fármacos por vía parenteral. Eso es un consejo que le doy. Si ustedes salen a la calle y ponen, doctora, por internet, que suben su foto con su vaca y el vecino va y lo busca para que le ponga una penicilina al hijo de él. Usted no es un médico, usted no puede inyectar a nadie, ni perro, nada. Porque pueden tener una reacción alérgica, por ejemplo, que se le muere a esa gente ahí. Ustedes eran médicos, estaban en un ambiente seguro, bajo supervisión. No, pero usted puede ser una doctora, o cuasi doctora en formación, MedLife. Después yo lo he visto en los hashtags. Yo lo he visto. Hospital, bata blanca, ceremonia, todo eso lo ponen, pero todavía le falta tiempo. Y nos dejamos llevar y aparece un vecino que empieza a decir que doctora desde el primer trimestre. ¿No tienen ese vecino ya ustedes? Sí. Entonces el vecino va a pedir un favor y tú le pones una inyección porque ya tú diste fármaco. Y tú crees que sabe inyectar. Entonces le pone y evades unos cuantos mecanismos y el vecino de repente te hace una reacción alérgica anafiláctica y se te muere. Tú, oh Dios. Ahí va uno. ¿Por qué? Manden a todo el mundo para que pague sus 500 pesos por inyectarse. Ese es por curioso. Te lo manda para la clínica más cercana, porque la más cercana si no lo toca. En la realidad. Triple reacción de ley. Lewis. Cada día parental tiene su cosita. También tienen que buscar y poner un dibujo. Todo es dibujado. No quiero nadie que lo imprimió y lo pegara. Todo lo que yo le daba dibujado. Sacaron su característica artística. Mira aquella el ángulo de la administración de la célula. No todas las células van en el mismo ángulo, porque el objetivo es diferente. Intradérmico, subcutáneo, molecular, intravenoso, intraarterial, es muy diferente. Y debido a eso también tiene sus prescripciones y permite diferenciarlas en algunas condiciones. Por ejemplo, usted puede poner sustancia oleosa por el intramuscular, pero no debería poner la por intravenosa. La intraarterial. La intraarterial tiene más indicación terapéutica y diagnóstica porque tiene dirigida a ciertos órganos. La intravenosa se puede poner volúmenes, pero con cierta restricción, porque es algo peligroso. Y hay sustancias que pueden producir levitis, que son muy irritantes. La velocidad de latencia o del inicio es diferente. Por ejemplo, en el caso de la piel venosa, no hay absorción. La biodisponibilidad es del 100%. ¿Por qué no hay absorción? Porque no se pasa ninguna barrera biológica, se pone directamente en la sangre. Y lo que tú pusiste 5 miligramos, 5 miligramos algo. Entonces la absorción es, la biodisponibilidad es total. Puede haber subjetiva, vamos a ver al final con las tipos de vía. En el caso del inhalatorio es una vía considerada sistémica también, pero esto va a depender de algo que se llama medida de índice aerodinámico de masa. ¿Qué pasa con eso? Que usted puede administrar una sustancia y va a depender del vehículo donde la pongas, un atomizador, un trimerizador, un inhalador de polvo, un nebulizador, va a determinar un tamaño diferente de cada partícula. La partícula mayormente micra se va a quedar atrapada en el árbol bronquial, por eso se usa para la crisis de asma, porque tú quieres relajar los bronquios.
pero cuando son todavía más pequeñas, pueden llegar hasta la alveola, que son menores a 6 micras, pueden ser incluso absorbidas al torrente sanguíneo. Aunque le pase de 1 a 3 micras, pueden ser absorbidas a micropartículas y observar efectos sistémicos. Eso pasa con la administración pulmonar. ¿Quién es asmático aquí? Yo tengo una pregunta. O sea, soy asmática y iba a hacer una pregunta. Ok. ¿Por qué cuando uno se... Solamente con cesárea, ¿verdad? Sí. Ah, está bien. Oh, Pero la tópica también te da rapidito cualquier cosa. Sí. Ah, Y estadística. Pero yo también, y eso que tiene que ver con la cesárea. El nacimiento con cesárea se asocia con mayor probabilidad de pequeña aviación. Pero no puede ser por genética, de apoyo asmático y eso. Todo es por genética, pero la mayoría de cosas se asocian a... Eso tiene su ventaja, usted no lo aguanta todo sin por la canilla. Ahora no me meten y esto es un después. Sí. Te iba a preguntar, ¿por qué cuando uno se nebuliza, uno, o sea, como que le da Taquicardia. Hay dos cosas a considerar aquí. El agente que usaron para nebulizar, que realmente solo fue aldosterona o salbutamol, tiene una actividad simpática mimética sobre el receptor beta. Al tener actividad sobre el receptor beta, tú observas el es propio de la actividad del nervio. Y la molécula logra ser absorbida por el vía pulmonar. Porque son un poquito más grandes, de otra manera no pasa. Y tienen menos efecto cardio. Sí. Una pregunta, ¿esos medicamentos que se usan para algunos asmáticos tienen esteroides? Yo voy a decir algo. En forma de yo te enseño eso, pero te voy a explicar algo. Depende. Con la China, que es la guía que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad del asma, sí debería de tenerse, de vez en cuando, la adición de un esteroide como un factor limitante de la crisis. Puede estimularla y va a reducir la probabilidad de expresión de células macrocíticas y de células cerradas. Puede tener farmacóloga o no hay caso. Así que no corran tan rápido. Leer el índice de asma, que es la tercera clase de farmacóloga. Del laboratorio, yo lo teoría. Entonces, pero qué curioso, la vía oratoria funciona también por lo que hablamos. El pulmón es un órgano caracterizado por tener una agrupación de células planas con membrana altamente difusiva. De cualquier lugar que encuentra por ahí se va a absorber rápido. La vía rectal tiene una alta tasa de absorción, solamente tiene el problema que dependiendo de la anatomía del individuo, que tanto te introduzcas el supositorio, vas a tener una absorción diferente por el drenaje de las venas hemorroidales, que puede hacer que la disponibilidad sea desde un 50 hasta un 75% mayor, porque las venas hemorroidales eran diferentes. Algunas van hacia la cava inferior directamente y otras van hacia el sistema portal y forman parte de la arteria porta, de la vena porta, perdón. Entonces, aquí por la vena porta van al hígado y son metabolizadas. En el caso de la tópica, aquí se incluyen diferentes cosas, porque las mucosas, como la piel, los ojos, que se usan colírio, son parte de los distintos tipos de exposiciones. La rectal también se considera mucosa en algunos casos de tópica, porque estamos hablando de una área de epitelio. ¿Qué sucede aquí? Que las vías tópicas necesitan obligatoriamente cumplir con un patrón, que es un porcentaje de polvo, un porcentaje de agua, un porcentaje de aceite. Eso va a originar diferentes cosas. Entre ellas vamos a ver cremas, ungüentos, polvos, que las mujeres saben para qué se pone cada cosa, ¿verdad? Ah, que tú no sabes. Yo estoy seguro que no. Pero yo te digo que tú te pones si la piel está recién. No, pero si tú eres hombre, si está muy húmedo. Las mujeres saben cuándo van a utilizar el filtro adecuado, según el nirvana, cuál es el que tapa, que sé yo qué. Esos son de los preparadores dermatológicos. Y esos preparadores dermatológicos se hacen en un triángulo sencillo. Una relación entre polvo, agua y aceite.
dependiendo de que tú vayas mezclando, vas a tener diferentes tipos de proyectos. Esos temas tú los puedes discutir mucho mejor. Ay, Yo no sé si yo estoy equivocado, muy pero bien. yo siento que, me imagino que la vía de administración inhalatoria tendría una menor disponibilidad que las otras vías. Porque, o no sé, porque ese fármaco que se administra como es inhalatorio, es probable que tal vez la cantidad de ese medicamento, no sé, se vaya por el aire y no llegue todo a la vía respiratoria. Es parte del ciclo, por eso se habla de concentración alveolar. Aunque la concentración alveolar es todo, pero estaba por el pulmón. Tú no ves cocaína, pero tú crees que va. ¿Qué crees que va a cocaína? Eso es final. Debería como a nebulizar. Sí, pero es un círculo vicioso, porque tú sigues reinhalando. Construir una mascarilla. Es un proceso de reinhalación. Si utilizas un reservorio, vas a reinhalar todavía más. Por ejemplo, en mi caso, yo soy piperólogo, te había dicho eso ya, ¿verdad? Anestesiólogo. Yo brego con droga. Yo utilizo un absorbente bajo conectado a una recámara que permite simplemente eliminar el CO2 de la mezcla. Y déjame seguir administrando el medicamento. El paciente expira y sigue regalando simplemente sin CO2 a través de un absorbente que tiene la máquina de anestesia. Al final yo amo la vida pulmonar. Yo punto de todo por ahí. Todo lo que pueda, le voy a hacer tarea a ustedes ahora. Todos los medicamentos pueden poner por vía inhalatoria. Medicamentos pueden por vía inhalatoria, aunque no vengan en presentación inhalatoria. Es decir, yo no lo diseñé por ponerlo por vía inhalatoria, pero se lo quiero poner al paciente. Yo que no, porque no precisa. Bueno, la adrenalina puede poner por vía inhalatoria. Y vienen unos preparados endovenosos o intramusculares. Pero me fascina poner la nariz. Esos niños que están sanando así, como se dejan la cabeza, me meto una mierda por la nariz. Eso es porque como conflicto legal, no pueden saber tanto todavía de vicio. Lo reinicio. A los viejitos también que están moviendo, venga, papá. Voy a hacer eso. No, o sea, lo digo porque a veces tiene fobias a la canalización y tengo que meditar para que se canalice, para ese hoyo está ahí, pero eso debería ser un tipo que después que crece, entonces tú empiezas a meter cosas por los otros hoyos. Entre ellos la nariz, el recto. También he usado la vía rectal para analgesia en niños. Con supositorio de hidrogenado. Le sale corriendo un supositorio por nosotros. No puedo. Es que tiene que estar frío primero, si lo ponemos blanco se te llega. Profe, yo no sé, yo nunca me he puesto uno. Y yo Que tú sepas. Exacto. Parece que es consciente. profe. Yo no me voy a citar aquí. No es que te metas nada, pero eso es un pasadito. No, pero eso no lo viste. Estas son las ventajas de cada una de las vías. Este es del cápsula, por ejemplo. Cada una de las vías del cápsula también yo le di eso. Y estos son los factores que van a modificar la absorción de las cosas. En variación individual vamos a detallar prácticamente más, pero podemos dividir fisiológicos, patológicos y atológicos. Y esto también de el cápsula, que es la relación de la biodisponibilidad que nosotros vamos a tener dependiendo de la vía que nosotros utilicemos. Esos valores pueden ser un poquito oscilatorios en el libro de Guzmán y Guillermo, pero me gusta utilizar ese libro, aunque mi presentación tiene muchas cosas de nosotros, en los índices de aprendizaje, pero el examen yo trato de hacerlo de una sola forma. Porque imagínate tú que yo diga de repente vamos a usar el Guzmán en el caso, el Flores, el Velasco, el Marconi Marcesia, el Rangel, el Colo. Hay uno que se llama Andrete y uno que no he leído porque tiene gloria es Tolkien.
miramos por ahora. Seguimos entonces, ya vio la distribución y todo eso. Parece que devolverse, todo eso lo mismo, ya vamos a empezar aquí.